empezar entonces hoy con un tema que se llama leales, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca de la lealtad, ¿te parece bien? Y para esto a mí me gustaría por favor que me acompañes en tu Biblia. Si tú tienes Biblia, por favor, ahí ábrela junto con compañeros. Si no trae, compártela por favor. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo número 30. Primer libro de Samuel 2:30. Y ahí te voy a dar un chance tantito para que lo busques. Primera de Samuel, primer libro de Samuel 2:30. Espero que lo tengas, por favor compártelo si al lado de ti hay alguien que no tiene Biblia. Y vamos a leer esto entonces. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. La lealtad es un valor que implica responsabilidad, compromiso, fidelidad y un apoyo incondicional. Esa es la lealtad. Y la honra es el respeto, es una reverencia. Que cuando tú dices, wow, esa persona, mis respetos, es reverencia a alguien, ¿de acuerdo? Esa es la honra. Y hoy vamos a hablar mucho de estas dos cosas: lealtad y honra. Y, ¿sabes? La Biblia nos habla un poco acerca de esto en esta historia, que probablemente la conozcas, pero cuando tengas un tiempo ahí la lees. Pero dice la Biblia que había ahí dos muchachones que luego se me dificultan sus nombres, entonces les puse los Fitness, que es Ofni y Fines, y son los hijos de Elí, el sumo sacerdote de aquel entonces, en los tiempos ahí antes de que fuera ungido Samuel como un sumo sacerdote. Este personaje, Elí, era la autoridad máxima en el tabernáculo de Dios, en el templo, en la iglesia, por así decirlo. Y tenía dos hijos. Estos amigos, para que te acuerdes, los Fitness, tenían una conducta, pues, con una moral muy relajada, ¿de acuerdo? Entonces imagínate, ellos eran hijos del sumo sacerdote, y dice la Biblia que se comían los sacrificios que eran ofrecidos al Señor sin importarles. Se acostaban con las mujeres que dormían alrededor del templo cuando iban a buscar al Señor. Era una conducta inmoral, era una conducta fuera de lugar. Su pecado era grave, pues, ¿para qué no le ponemos el nombre como es? Su pecado era grave delante de Dios. Y entonces el Señor confronta a Elí y manda un hombre de Dios, un profeta, que no conocemos a ciencia cierta quién fue, y lo confronta, y en pocas palabras le dice: tú has honrado más a tus hijos que a Dios, y no has hecho nada, y no has sido un estorbo para tus hijos para que dejen de pecar. Y entonces viene este texto de la Biblia que acabamos de leer, ¿de acuerdo? Donde Dios le dice: yo honro a los que me honran, y a los que me menosprecian los tendré por poco, los tendrán por poco. Y nosotros vemos cómo, por supuesto, los Fitness, espero no ahí enseñarte algo que no es, pero para que nos acordemos todos, no eran leales, no honraban a Dios, no
tenían un respeto hacia las cosas de Dios y mucho menos un apoyo incondicional con su padre. Y sabes, Dios siempre recompensa la lealtad. En la antigüedad, con los ejércitos antiguos, los capitanes elegían siempre a un soldado en particular. Había dos tipos de soldados: los soldados que eran los talentosos, los fuertes, y había los soldados leales. Y sabes, siempre se inclinaban por uno, y era por los leales. ¿Por qué? Porque el talento puede llamar mucho la atención, pero los leales van a proteger el reino. Y ese es el tipo de corazón que busca Dios: alguien que honre un pacto, un compromiso. Y sabes, esto nos debe de llevar a comenzar a tener una cultura de lealtad y de honra. Te voy a poner otro ejemplo. Hay un papá con sus dos hijos y uno de ellos simplemente le busca por qué es lo que le va a dar el papá, y otro lo busca con una intención de respetarlo, de honrarlo y de apoyarlo. En sus últimos días, este papá, cuando al final deje una herencia y deje lo más valioso, si es que no tiene algo material, ¿a quién crees que se lo va a dejar? ¿Aquel que solo lo buscó con un interés o porque le daba dinero? ¿O aquel que lo respetaba, lo honraba y lo apoyaba en todo? Bueno, estas analogías nos ayudan a entender un poco acerca de cómo Dios ve actitudes en el corazón en nosotros, y esto forma carácter a tu edad, la edad que tú tengas. La realidad, amigo mío, es que vivimos en una generación donde todo es desechable. Hasta las relaciones son desechables. Por ejemplo, si no me gusta algo, lo abandono. Si algo me incomoda, me voy. Y si algo me decepciona o alguien me decepciona, corto con esa relación. Punto. En redes sociales se le llama la generación de cristal, traducido al mexicano, jarrito de Tlaquepaque. ¿Y sabes esa generación de cristal por qué la catalogaron así? Ahí te va para ver si entras, pero la verdad es que ya todos entran. Los nacidos en 1996 al 2000, un poquito más, pateale el bote un poco más. Se le dice la generación de cristal porque son poco tolerantes a la crítica, a la frustración. Se dice que son jóvenes que tuvieron una sobreprotección por parte de sus papás y que fueron seriamente y están siendo seriamente influenciados por la corriente de las redes sociales. Es decir, algo está de moda, me inclino hacia allá; algo está de moda, lo dejo y me inclino hacia la otra; algo novedoso salió y me voy para acá. No están conscientes de fijar una sola postura, y por eso son tan frágiles. Ante una crítica constructiva se rompen, se ofenden rápidamente y botan todo. Y aquí es donde podemos entender por qué hay tanto divorcio de estas generaciones. Y cuando nosotros analizamos un poquito esta generación de cristal, entendemos que hay una falta de cultura de lealtad y de honra. Muchas veces nos puede faltar cultura de lealtad y de honra. ¿Hacia qué? ¿O hacia quién? Hacia Dios, hacia nuestra familia, hacia nuestro trabajo, empresa, en un futuro que tengas un trabajo formal, hacia una institución, hacia una organización, hacia Dios simplemente. Nosotros tenemos que empezar a construir una cultura de lealtad y de honra.
Y sabes algo que me encanta de Dios y que nos enseña muchísimo de esto, es que Dios, durante toda la Biblia, tú puedes ver que Él trabaja bajo relaciones de pacto. Y me encantan las relaciones de pacto porque muestran claramente la lealtad, la fidelidad y la honra hacia ese pacto. Por ponerte algunos ejemplos, hay un pacto de Dios con Abraham, una promesa venidera. Hay un pacto de Dios con David, un reino eterno. Hay un pacto de Dios único y suficiente, y fue el pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto. Él se maneja con relaciones de pacto. Y sabes, cuando entendemos esto, podemos entonces aprender unos consejos. Te quiero dar 2 consejos para que tú puedas sembrar esta cultura de lealtad y de honra en tu vida. Y que tarde que temprano tú vas a ver cómo Dios te bendice. Y sabes, cuando nosotros entendemos todo esto, vemos el mayor ejemplo que fue nuestro Señor Jesucristo. Ese nuevo pacto se rindió ante un compromiso con Dios. ¿Te imaginas al Señor Jesucristo diciendo, ay no, o sea, Judas me traicionó y entonces yo ya me rajo y yo ya no voy a la cruz? ¿No? O sea, ¿tú te imaginas eso? ¿Te imaginas a un Señor Jesucristo rompiendo un compromiso, un pacto con su Padre, un pacto con la humanidad de amor? No. O sea, hubiera sido algo sumamente ridículo, ¿no? Que con una fragilidad de carácter nuestro Señor Jesús hubiera dicho, ¿sí? Ay, como en mi pueblo no me aceptaron y no hice tantos milagros, entonces ya me cansé, ya no quiero ser el Mesías. No fue así. Él mantuvo su pacto hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces quiero darte 2 consejos para comenzar a construir relaciones de pacto que te lleven a una lealtad y a una honra. Y ese es el primer consejo: construye relaciones de pacto. Construye relaciones de pacto. ¿Y qué es construir una relación de pacto? Mira, la base, el principio que sostiene un pacto es el amor. Eso es lo que sostiene un pacto, el amor. Y el amor nos va a llevar a la lealtad, y esa lealtad nos va a llevar a la honra. ¿De acuerdo? La fidelidad no es una obligación. La fidelidad es una muestra de amor, es una muestra de compromiso. Responde al amor la fidelidad. Porque muchas veces podemos pensar que fidelidad y lealtad son un sinónimo, pero no son sinónimos. La fidelidad, si es un compromiso, si es algo que conlleva un acuerdo mutuo, pero la lealtad lo sube a otro nivel, es más profundo. Y cuando está basado este pacto en amor, entonces la persona puede ser leal a pesar de. Obviamente ese amor te va a llevar a la lealtad, a un apoyo incondicional, a un compromiso genuino, ¿sí? A defender, a proteger. En el primer ejemplo que te puse es el reino. ¿A proteger qué? A proteger mi matrimonio, a proteger mi iglesia, a proteger mi fe, a proteger mis principios, mis valores. Y soy fiel y soy leal a esa convicción. Ahorita que vi que se paró mi amigo Robert, me encanta algo de Robert, porque sabes algo, me he dado cuenta, ya te voy a delatar, ¿para qué te paras? Él trabaja en una compañía de Pepsi, o en la Pepsi, trabaja en la compañía de Pepsi, y me llama muchísimo la atención cómo le han cultivado la cultura de lealtad con Pepsi. La otra vez me decía, no, pastor, si usted sí trae una coca ahí, vámonos, papá, para afuera. Casi, ¿no? Y luego el hermano se ofende de algunos chistes de la coca o algo así. Entonces, imagínate, si podemos rendir una lealtad a una compañía,
¿cuánto más puede ser a un futuro matrimonio, a mis propios principios, a mis propias convicciones? Que no me deje ir yo con la corriente, sino que sea fiel a mis decisiones, a mis convicciones. Pero la clave está en el amor, amigo mío. La clave está en el amor, porque si un pacto no está sostenido en el amor, va a botar todo, va a renunciar a todo, va a criticar, va a murmurar, es más, va hasta lastimar a la otra parte. Sea iglesia, sea un pastor, sea tu líder, sea tu papá, tu mamá, sea un futuro matrimonio en tu caso, sea una compañía donde trabajas, sea la empresa, ¿sí? Vas a terminar ofendiendo y lastimando si no estás sostenido en el amor. Y en las relaciones humanas y sobre todo con Dios, me refiero a un amor que solamente Dios puede enseñar, que es el amor ágape, incondicional. Si este pacto se sostiene por el amor, ¿sí? Y no por una condición o no por una emoción, entonces va a perdurar. Y eso es lo que tú debes de aprender a cultivar desde la edad que tienes ahorita. Te voy a poner un ejemplo. Aquí hay algunos amigos casados que salieron aquí de jóvenes que no me van a dejar mentir. Te voy a poner un ejemplo. El matrimonio. Vámonos, cuando estás en el noviazgo, estás en campaña. Todos los votos para mí. Sí. Me peino, me baño, me perfumo, no, hombre. Reluciente. ¿Por qué? Porque tú eres el candidato perfecto, ¿no? Para la chica o para el chico. Entonces, hay una etapa en el matrimonio que es la etapa del enamoramiento, donde no ves defectos, no ves algo mal en la otra persona, estás como idiotizado, estás así embobado, embrutecido, ¿sí? Te hablan y no respondes, se te cae la baba, estás en otro planeta, ¿sí? Los que se ríen me imagino que así han de andar, ¿verdad? No es cierto, ¿sí? Pero andas como que en otro lado. Pero después viene una etapa cuando tú te casas y muchas veces, o más bien no muchas veces, todos vamos a pasar por ahí en el matrimonio, y es la decepción, ¿sí? Te das cuenta de que le huelen las patas, te das cuenta de que es un enojón, le das cuenta de que le huele horrible la boca cuando se levanta, te das cuenta que en las mañanas no se levanta así como cuando eran novios y se veían de lejos, y como drama coreano que corren y les cae el agua y no les pasa nada, y las hermanas se levantan ahí todas maquilladas ahí en los dramas estos. ¿Quién se levanta maquillados? Por favor, díganme. Está la lagaña aquí, la baba, todo. Y viene la decepción. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tiene defectos, que no era tan lindo como creías, que se enoja, te das cuenta que no recoge sus calzones, te das cuenta que hace muchas cosas raras en el baño, muchos ruidos, te das cuenta que algo extraño sucede, ¿sí? Y viene una etapa de decepción. Si este amor, este pacto de matrimonio estuviera sostenido en una emoción, vámonos, me divorcio, te odio, no me gustas, ¿sí? Y te separas. Pero un pacto que está sostenido en el verdadero amor permanece fiel hasta el final y superan esas diferencias al grado de entender que son dos seres humanos que prometieron un pacto eterno el resto de su vida y hasta que los llame el Señor Jesucristo, y permanecen fieles. Bueno, yo te quiero decir algo. Nosotros tenemos que llevar esto a todas las áreas de nuestra vida. A todas las áreas de nuestra vida. Porque la lealtad, sí, va a salir a flote cuando haya problemas. En la decepción, tú te vas a dar cuenta de qué calibre es tu lealtad, de qué calibre es tu fidelidad, tu honra. Porque es bien fácil estar en las buenas con las personas, con una organización, con tu iglesia, con tu familia, en tu trabajo, con quien sea. Pero en las malas es donde va a salir realmente qué hay en el corazón. En las malas es donde realmente yo voy a
verificar si realmente prometí un amor eterno con mi esposa, si realmente estoy dispuesto a defender y a proteger mi familia, a honrar a mi papá, aunque quizá no sea cristiano y haga cosas que aún lastiman. Muchas veces lo podemos ver hasta en la iglesia, amigo mío, ¿sí? A veces te puede llamar tu líder o tu pastor y te dice, oye, cuidado con esto. Y sale el jarrito de tlaquepaque, sí, se quiebra. Entonces dices, ¿cómo es posible? Me sacó la lengua, aquí no hay amor, ¿no? Y es una fragilidad de carácter. Y tú ves a esa persona, me incomodó, me voy. No me gustó, lo voto. Y así puede ser en todo, en el ministerio, en la familia, en las relaciones, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender a construir relaciones de pacto, que se mantengan fieles no solamente en el enamoramiento, sino también en la decepción, ¿sí? Que nos lleve a construir un pacto eterno. Y, ¿sabes? Cuando nosotros entendemos esto, nuestro carácter va siendo madurado, porque cuando llega la decepción, como te decía, sale a relucir si todo era una emoción o amor verdadero. Cuando veo que no se cumple una promesa de Dios y hay desilusión, cuando mis papás no me están dando lo que yo tanto quiero, o cuando en mi trabajo quizá veo que se está cometiendo alguna situación que me incomoda, es donde va a salir el verdadero corazón. ¿De qué tipo de soldado vas a ser? ¿De los leales que van a proteger el reino, o de los que piensan que por mucho talento que tienen van a terminar decepcionando ese pacto? Y por último, quiero darte este último consejo, si me ayuda mi amigo del teclado, por favor, Sote. Porque yo honraré a los que me honran, dice la Biblia. Entonces, hoy yo tengo que analizar si estoy construyendo relaciones de pacto o son puras emociones. Son puras emociones. Fíjate, la fidelidad no se prueba cuando todo está bien. La fidelidad se prueba cuando algo no nos gusta. Y amigo mío, esto te lo vas a llevar hasta el matrimonio. Hay un tip para los chicos, sobre todo, ¿verdad? Las mujeres buscan hombres leales. No buscan hombres que huyan. No buscan hombres que rompan sus pactos y sus compromisos. Las mujeres buscan hombres que cumplan con sus compromisos, ¿verdad? Bueno, es lo que yo pienso, a menos de que mis amigas hermanas no me den la razón, ¿verdad? Pero se busca eso. Y sabes, cuando nosotros comenzamos entonces a permanecer siendo fieles y leales, por más difícil que a veces se pueda presentar una situación, ¿sí? Al final tú vas a darte cuenta que Dios honra esa lealtad. Dios honra la lealtad, amigo mío. Tienes que aprender este principio espiritual para tu vida. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo que pudiera parecer X, pero que es muy real, sobre todo a tu edad. Las amistades. Un verdadero amigo, una verdadera amiga va a estar contigo en las buenas y en las malas. Vas a voltear y ahí va a estar. Va a permanecer fiel. Hace unas semanas yo estaba hablando con una chica, una pequeña que aprecio mucho, que amo mucho, y le decía, mira, si esta persona no valora tu amistad, hay alguien más que lo va a hacer y va a honrar tu amistad. Si esta persona se alejó y te empezó a tratar mal por el hecho de compararte con otra o irse a otro círculo, ella no merece tu amistad. Creo que tu amistad es tan valiosa
que va a llegar un día en el que Dios ponga una persona que honre esa amistad que tú puedes dar con todo tu corazón. Porque a veces así somos, ¿no? En las propias amistades. Ya me cayó gorda, ya me hizo, ya me cayó gordo y votamos. Desde ahí tenemos que aprender a ser leales y a mantenernos fieles. Desde ese principio. Y de ahí podemos aterrizarlo a todas las áreas de nuestra vida. En tu familia, mantenerte fiel a tus padres, no juzgarlos, no condenarlos, no culparlos, sino honrarlos a pesar de. A los que trabajan donde tú trabajas, dar gracias a Dios por ese trabajo y cultivar una cultura de honra, de respeto, de fidelidad. Si no, ¿para qué estás ahí? Cámbiate a otro lugar que realmente te merezca. Pero si vas a estar ahí, sé leal, sé fiel, no murmures, no hables mal, ¿sí? Fiel a tu iglesia. O sea, ser leal significa continuar donde Dios te plantó y no dejarte llevar por corrientes. Y con esto termino. Tenemos que ser leales con Dios, a nuestros principios, a nuestra cultura del reino de Dios. Tenemos que ser fieles y leales a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos dejarnos llevar por una corriente donde un día sale algo de moda y yo soy eso que sale de moda, donde una vez dicen que algo está mal y yo creo eso, que todo está mal. No, yo tengo que tener unas convicciones firmes y mantenerme leal a lo que Dios sembró en mi corazón a través de su palabra. Yo tengo que ser fiel a mi cristianismo, a mis principios, a lo que Dios me pide, que ponga la mirada como algo honroso. Tengo que honrar la palabra de Dios. Tengo que honrar el matrimonio, tengo que honrar a la familia, tengo que honrar mis principios, mi fe en Jesucristo, a pesar de burlas, a pesar de presión social, a pesar de lo que sea. Y al final la recompensa vendrá y tú lo vas a ver con tus propios ojos. Dios honra la fidelidad, Dios honra la lealtad. Lo traduzco en otras palabras: Dios tiene una recompensa para los leales. Dios tiene una recompensa para los que honran un pacto. Dios tiene una recompensa para los que permanecen fieles a pesar de una crisis, se mantienen fieles y son constantes. Así que yo te pido que ahí donde tú estás, cierres por un momento tus ojos, ahí en tu lugar, ciérralos, y vamos a terminar con una oración. Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que a todos los que están aquí, todos estos chicos, Señor, tú puedas enseñarles una cultura del reino, Padre, que es sembrar lealtad, Señor, sembrar fidelidad, sembrar honra, aún a su temprana edad, desde el más joven hasta el joven que más edad tenga en este lugar. Yo te pido, Padre, que tú los prepares inclusive para el matrimonio, para que no se quiebren los pactos, para que no se rompan los compromisos, Padre, que aprendan a honrar, Señor, un pacto con compromiso, con un apoyo incondicional, Señor. Pero sobre todo, Padre, oro para que todos ellos puedan ser leales a su fe, Señor, a sus principios, a su credo, a sus convicciones. La fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la fe a las promesas que Dios tiene para su vida, la fe a la vida eterna, Señor, porque este tiempo es corto, tú tienes algo maravilloso para nosotros, Señor. Y la fe inclusive para los milagros y sanidades que tienes para cada una de sus familias y sus vidas, Señor. Gracias te damos por este tiempo y te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.